Buenas, mi nombre es Diego Alejandro Jiménez Lara y mi compañero es Juan David Cediel Farfán. Y hoy les vamos a exponer nuestro proyecto integrador, el cual va a hablar del dispositivo portátil para evaluación de reflejos neuromusculares. Bueno, ahora voy a dar una breve introducción a lo que es nuestro proyecto. Tenemos que tener en cuenta que nuestro sistema nervioso es clave en el control del movimiento y la respuesta de reflejo. Sin embargo, cuando existen alteraciones en su funcionalidad, pueden aparecer disfunciones que afectan en la transmisión y procesamiento de las señales neuromotoras. Para identificar estos problemas, se hará una evaluación de los reflejos neuromusculares y este proceso se va a basar en la aplicación de un estímulo controlado en unos puntos específicos del cuerpo, lo que permitirá analizar la respuesta de un paciente, ya que actualmente los métodos tradicionales pueden ser subjetivos y depender a la experiencia de un evaluador. Por eso será necesario desarrollar un dispositivo portátil que permita medir con precisión los reflejos neuromusculares y así facilitar un diagnóstico más objetivo y confiable, que el cual es el objetivo de nuestro proyecto, el cual va a ser desarrollar un dispositivo portátil para la evaluación de reflejos neuromusculares que permita aplicar estímulos mecánicos controlados y registrar la respuesta muscular. Bueno, yo voy a hablar del arco del reflejo. ¿Qué es el arco del reflejo? El arco del reflejo es un mecanismo neurofisiológico del sistema nervioso que se va a activar como una respuesta a un estímulo externo. Los movimientos van a ser involuntarios o automáticos. ¿Esto por qué? Porque a diferencia de cómo ocurre en el resto de las vías nerviosas, las neuronas sensitivas van a transmitir los impulsos directamente a la médula. Esto pues sin llegar al cerebro. Esto va a permitir como una respuesta muchísimo más rápida y efectiva. Ahí pusimos los tipos, que según nuestra investigación hay dos tipos de arco de reflejo, el simple y el compuesto. ¿Cuáles son las diferencias entre el simple y el compuesto? El simple es monosináptico y eso significa que solo va a haber una sinapsis entre la neurona sensorial, que es la aferente, y la neurona motora, que es la eferente. Un ejemplo es el que nosotros escogimos, que es el reflejo bicipital. Y en el compuesto va a ser polisináptico. Esto significa que va a involucrar dos o más sinapsis porque se interponen entre ellas interneuronas. Eh, Otra diferencia puede ser que como la conexión es directa entre la neurona sensorial y la motora, el reflejo simple va a ser muchísimo más rápido que el otro. Y también pues que el reflejo simple solo incluye dos neuronas y el compuesto va a incluir tres o, no, sí, tres o más. Seguimos con los componentes del arco del reflejo, comenzando por los receptores sensoriales, que se ubican en las distintas terminaciones nerviosas y se distribuyen por todo el cuerpo. Se van a encargar de transmitir información, la cual la reciben del exterior en impulsos nerviosos. Estos receptores se van a constituir de neuronas especializadas que se van a encargar de transformar los estímulos en función de su modalidad, ya sea visual, olfativa, auditiva, etc. Una vez que estos receptores capten toda la información del exterior, pasamos a las neuronas sensitivas o aferentes. Estas se van a encargar de recoger y transmitir hacia los centros nerviosos. Ahí se va a procesar toda la información para elaborar la respuesta que se adapte a las necesidades. ¿Dónde seguiríamos a las neuronas motoras? Son las mismas eferentes. Conducen los impulsos nerviosos de las órdenes que se han elaborado en la médula espinal y los integra o los lleva hacia los órganos efectores que van a producir una respuesta motora. Los órganos efectores serían el último componente del arco de reflejo. Son estructuras encargadas de ejecutar la respuesta automática e involuntaria. Y pasaríamos a la clasificación de los reflejos, comenzando por el reflejo de automatismo medular. Este tipo de reflejo es el que se produce cuando existe un trauma y se lesiona la médula espinal, haciendo como que se desconecte del cerebro y el segmento interior va a producir una respuesta al arco del reflejo. Pasaríamos a los reflejos innatos. ¿Qué son los reflejos innatos? Son los que son comunes en todos los seres humanos, también reciben el nombre como de incondicionados y la característica principal es que no es necesario un aprendizaje previo para llegar a adquirirlos. Al decir incondicionados, podemos decir que los reflejos condicionados serían los contrarios a los innatos.
por lo que estos se van a adquirir como resultado de un aprendizaje y de las experiencias previas ante determinadas situaciones. Y ahí llegaríamos al reflejo miotático, que es el último. Para llevar a cabo la acción de este reflejo se debe realizar un estímulo en el receptor, en este caso sería el uso neuromuscular. Este va a adaptar el estímulo y va a enviar una señal aferente a las terminaciones primarias, a los axones de neuronas sensitivas que se ubican en el asta posterior de la médula. De ahí saldrá una rama de esta fibra hacia el asta posterior y haría sinapsis con las motoneuronas anteriores, quienes devolverían las fibras nerviosas motoras al mismo músculo en el que se originó el estímulo del uso neuromuscular. El reflejo miotático es de gran importancia para la posición del cuerpo, la postura y la acción motora. Bueno, respecto a los tipos de reflejo, hay varios. Yo puse cuatro, entre ellos el en el que nos vamos a enfocar en el proyecto. Entre estos cuatro, pues comenzando por el reflejo rotuliano. El reflejo rotuliano es donde, bueno, es el mismo patelar. Se golpea en el tendón rotuliano debajo de la rótula, lo que va a provocar la extensión de la pierna. Esto va a evaluar la integridad del nervio femoral y los segmentos modulares L2 y L4, de L2 a L4. Pasaríamos al reflejo tricipital. El reflejo tricipital se golpea en el tendón del tríceps, cerca del codo. Se va a extender el antebrazo y esto va a evaluar la integridad del nervio radial y los segmentos modulares C7 y C8. Pasaríamos al reflejo aquiliano, que se golpea en el tendón de Aquiles, va a ocasionar una flexión plantar de pie y se evalúa la integridad del nervio ciático y los segmentos medulares S1 y S2. Y pasaríamos al cuarto, que es el reflejo bicipital, en el cual nos enfocamos en el proyecto. Este es un golpe en el tendón del bíceps cerca del codo. Esto va a flexionar todo el antebrazo y vamos a evaluar es la integridad del nervio musculocutáneo y los segmentos medulares C5 y C6. Bueno, seguimos hablando del reflejo bicipital, que es el en el que nos vamos a enfocar en nuestro proyecto. Como dice ahí, la explicación del reflejo bicipital es para verificar la integridad del nervio musculocutáneo y los segmentos medulares C5 y C6 de la médula espinal. Lo dividimos en un paso a paso, comenzando por el estímulo mecánico, que es cuando se golpea el tendón del bíceps. Cuando se golpee suavemente el tendón del bíceps braquial con el martillo de reflejos, se va a producir el estiramiento rápido del músculo. Este va a activar los usos musculares, que son receptores sensoriales, que se especializan en detectar como cambios en la longitud del músculo. Pasando al paso 2, que sería la transducción sensorial, donde los usos musculares que contienen las fibras intrafusales se van a estirar. Esto va a generar potenciales de acción en las fibras aferentes. Estas fibras van a transmitir la información sensorial hacia la médula espinal a través del nervio musculocutáneo. Ahí pasaríamos al tercer paso, el procesamiento en la médula espinal. Las fibras aferentes hacen la sinapsis directamente con las neuronas motoras alfa, en el cuerno anterior de la médula espinal, específicamente en los segmentos mencionados, que era el C5 y el C6. Esta conexión es monosináptica, como lo expliqué en videos anteriores. Esto significa que solo hay una sinapsis directa entre la neurona sensorial y la motora. ¿Dónde pasaríamos a la respuesta motora? Donde las neuronas motoras alfa van a enviar impulsos nerviosos a través de las fibras eferentes del músculo del nervio músculo cutáneo hacia el músculo bíceps braquial. Esto va a provocar la contracción del bíceps, lo que se manifiesta como la flexión del antebrazo, así podemos observarlo. Pasando al paso 5, que es la inhibición recíproca, donde las neuronas inhibitorias en la médula espinal van a inhibir las neuronas motoras alfas y que se inervan en el músculo antagonista. Esto va a asegurar que el tríceps se relaje, permitiendo que el bíceps se contraiga sin oposición. En sí elegimos este reflejo porque es monosináptico, lo cual es rápido, no requiere un procesamiento cortical y su evaluación va a ser útil para detectar unas alteraciones en el sistema nervioso periférico o central. Podríamos observar lesiones en el nervio musculocutáneo o problemas en los segmentos medulares ya mencionados. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo se va a hacer. Para el desarrollo de este dispositivo y que sea preciso y eficiente en la evaluación de los reflejos neuromusculares, vamos a asignar unas etapas para su diseño e implementación.
El primer paso de todos es determinar la zona anatómica de interés. En nuestro caso, nos vamos a enfocar en la evaluación del reflejo bicipital, donde diseñaremos un sistema de actuación mecánica o eléctrica, asegurándonos una aplicación precisa y reproducible del estímulo. Y ya para registrar la respuesta neuromuscular, implementaremos un sistema de adquisición basado en los sensores de electromiografía, donde estos sensores captarán la actividad eléctrica generada por el músculo y va a reaccionar a la respuesta del estímulo aplicado. Una parte fundamental para nuestro proyecto va a ser realizar la interfaz gráfica, el cual vamos a diseñar un entorno interactivo, el cual va a permitir visualizar en tiempo real los datos obtenidos y así facilitar su interpretación. Y para garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo, se va a generar su documentación adecuada, se incluirán los planos del dispositivo y su manual de usuario. Como resultados de este proyecto, esperamos desarrollar un sistema innovador para la evaluación de los reflejos neuromusculares, donde vamos a realizar un análisis de viabilidad del prototipo. Esto va a incluir la evaluación de su efectividad en la medición del reflejo y lo vamos a comparar con métodos tradicionales para determinar sus ventajas y posibles mejoras. Y el objetivo principal del proyecto, el cual es desarrollar un prototipo funcional, este dispositivo integrará un sistema de estimulación controlada, sensores de adquisición y una interfaz de usuario, el cual va a permitir visualizar los resultados en tiempo real. Y el desarrollo de la señal medida, donde evaluaremos parámetros como la amplitud y la relación de señal-ruido. Aquí podemos ver la bibliografía que utilizamos y que nos guiamos para realizar el concepto. Y muchas gracias por ver el video.